Entrem en l'última entrevista d'avui i també l'última d'esta temporada de la nostra gent i anem a entrevistar el nostre historiador de capçalera, a Eduardo Ferreres. Eduardo, bon dia. Molt bon dia. Bueno, aquí ens has enviat un llibre que això que és una autoedició. Això és una cosa... Sembla que sigui una autoedició. I Eduardo ha decidit fer un llibre per acabar la temporada presentant palacios, castillos, portales, torres, muralles de la invicta villa de Sant Mateu. Xac, tu ets Sant Matevà, però, vamos, per els quatre costats, Bueno, aunque la base sea, bueno, en primer lugar, buenos días a todos y que paséis todos un buen verano. Aunque la base sea San Mateo, a mí siempre me gusta hablar de la comarca, porque este desarrollo que tuvo de la lana fue más de la comarca que en un San Mateo en concreto. Lo que ocurre es que en algún sitio había que centralizar las cosas y entonces se centralizó en San Mateo. Entonces era una asignatura pendiente porque concretamente con San Mateo, pues a día de hoy es, como solemos decir, un pedregal. Todo está lleno de casas a punto de caer, las murallas todas destruidas, los portales desaparecidos, es todo un pedregal que a través de los tiempos pues no se ha sabido ni mantener ni arreglar. ¿Por qué? Pues porque San Mateo era una zona que estaba estratégicamente situada entre dos vías y cuando llegaban pues esos enfrentamientos bélicos de los tiempos que ha pasado en los últimos siglos, pues San Mateo siempre era una joya apreciada para tomarla. Claro, cuando abandonaban la población, pues el objetivo era destruirla para que en caso de que llegase el enemigo no se refugiase en ella. O sea que ese es el problema que ahora, pues mi ilusión es rescatar en la medida que se pueda. Però tu estàs satisfet d'este nou llibre? Muchísimo, muchísimo, porque con este libro hay un antes y un después. Es decir, muchísimas cosas que teníamos, digamos, desconocidas, nos ha dado luz. Y no es porque nosotros hayamos querido orientar a esa realidad, sino porque me ha dado pie a consultar con muchos historiadores de prestigio y que ello me ha marcado un antes y un después en lo que fue la grandeza de la villa de Sant Mateu. De tots modos, Eduardo, sembla ser que quan parlem de la reconquista de València, sempre diem que es va poblar en gent de les terres de Lleida. I sembla ser que després de les teves investigacions, sembla que no és així. ¿Cómo va a ser? Bueno, yo pues satisfecho y contentísimo, ya que la historia nos dice que los primeros pobladores del nuevo reino de Valencia se administró a fueros de Lleida. Luego es de cajón de que eran los lleidatanos que vinieron aquí. Pero claro, los fueros, eran unas normas, como suele decirse, son usos y costumbres de un territorio. Entonces, a territorio nuevo no se iba a mantener los fueros musulmanes. Entonces, los más cercanos, ¿cuáles eran? Los de Lérida. Estaban desarrollados, funcionaban y, por lo tanto, se aplican los fueros de Lérida. Hace pensar a la mayoría de que, bueno, pues vienen los de Lérida. Pues bueno, no es así. Resulta que a través de un libro que escribe Enric Guinot, pues al hablar de los primeros pobladores de la zona norte del Reino de Valencia, pues entrando con esos apellidos dentro de la heráldica, nos encontramos con un historiador también muy afamado, que era Mossèn Jaume Febrer, y claro, pues este personaje lo que hace es entrar en el origen de esos apellidos. Y qué casualidad, todos los que habían poblado Sant Mateu tenían un origen de la rama mallorquina. Lo mismo ocurría con Canet, con Cervera, con La Jana, con Xert, es decir, los primeros que entraron en esas poblaciones y desarrollaron el territorio, ese apellido provenía de Mallorca. Però també per l'altra banda tenim que quan va haver la reconquesta es va entregar el territori
a l'Orde de l'Hospital en seu en Amposta. Ahí está el kit de la cuestión. Nadie nos fijábamos, porque al leer la Carta a Puebla, pues lees que la Orden del Hospital, que eran los auténticos señores con sede en Amposta, Jaime I, por ayudarles, les concedió todas las tierras que hoy podemos decir del Maestrat. Entonces, se las dio a Guillem Colom, que Enric Guinó nos dice que viene de Mallorca. Se la dio a Guillem Forner, que también nos dice que viene de Mallorca. Y a Pere Claviger, que también venía de Mallorca. Bueno, ¿y cómo es eso? Pero no continuábamos leyendo. Y al final del acta, al final dice, esta acta está ratificada y fue testigo el comendador de la Orden del Hospital de Mallorca, Fray Martín Sanchís. Y entonces dices, ya está. Però també aquí, Eduardo, en aquella època, a la Reconquesta, la majoria eren mercenaris, que inclús venien de Navarra i anaven fent, i de Navarra cap aquí, cap allà, inclús per la Mallorca. Podien ser perfectament navarros que venien també de Mallorca. Es que cuando, exacto. Perquè els mercenaris Exacto, venien del nord. He dicho que una rama de Mallorca vino aquí, ¿vale? Y antes, ¿dónde estuvieron? Pues unos venían del País Vasco, cuando fueron a reconquistar Mallorca. Perquè, a més, els mercenaris que venien de Navarra i País Basc los donaven los territoris. Exactamente. Los daban los territorios por haber ayudado a Jaime I. Entonces, la reconquista, tanto mallorquina como valenciana, según los datos que tenemos, pues venían del País Vasco, de Navarra, de los condados de Cataluña, de Lérida, de Gerona, de Barcelona, borgoñeses, occitanos, de la Germanía, italianos y, por supuesto, los ferreres que venían de Inglaterra. Sí. A veure, quan parlem dels italians, hi ha vegades que és correcte dir-ho perquè és la realitat, però diràs que segons a qui li molesta. Quan parlem de Roger de Flor i Roger de Llúria, que no eren més que dos generals italians. Si ho parlem a l'època, perquè eren del que avui és Itàlia. En aquella época era una época en la que Aragón se imponía en el Mediterráneo. Exacto. Y entonces, pues, aportaron unas gestas extraordinarias. Y el problema que había era que se competía con Francia. Exacto. O sea, Francia y Aragón siempre han estado por a ver quién de los dos a la greña dominaba el Mediterráneo. Y la práctica y la historia nos dice que venció Aragón porque pudo hacer imperio. Sin embargo, Francia no. Y entonces Aragón hace imperio llevando las posesiones hasta Grecia. Hasta Grecia. Entonces prácticamente controlamos todo el Mediterráneo. Tornem al que ens importa, que és el tema del llibre, perquè llavors, estem dient que al final van vindre de Mallorca, diem-li, té algo especial que foren els mallorquins els que van repoblar aquí? Simplemente es por un acuerdo que debió, o una deuda que tenía el rey Jaime I con la Orden del Hospital de Mallorca, porque adjudicando estas tierras a los hospitalarios de Amposta, pues ellos eran los que tenían la responsabilidad de repoblarla. Y más San Mateo, que quedó yerma. O sea, la historia nos dice que San Mateo no quedó nada. Estaba en zona de frontera durante muchos años, estaban las tierras yermas y deshabitadas. Por lo tanto, tenía la responsabilidad de los hospitalarios. Sin embargo, aparece como testigo en las Cartas Pueblas el comendador de Mallorca. Por lo tanto, parece ser que hay un acuerdo de que los mallorquines se encargarían de repoblar, digamos, esta zona de aquí. Per tant, podem dir que el fet de que vinguessin els mallorquins, perquè els mallorquins sempre han sigut, o la gent, diguem-ho com vulguem, mallorquín, encara que foren el que sigui, podem dir que el fet de que haguessin vingut els mallorquins, tenint en compte que sempre havien sigut mercaders, va tindre alguna que veure en que aquí a Sant Mateu comencés lo que es tot lo tinglado del comerç? Esas son las consecuencias, porque un dato muy importante, en Canet, aunque ese es el Palacio de los Piquer, de los Montserrat, no,
ese palacio hermoso que hay y cuyos restos se observan, unas columnatas del gótico tardío en el mismo Canet con las investigaciones que han hecho, era de la familia de los Guerau. La familia de los Guerau, que también se establecieron en San Mateo y que su descendencia llegaron a ser los marqueses de Villores. Entonces, eran mallorquines, o sea, el mismo Mosén Jaume Ferrer dice que los Grau vienen de Mallorca. Después tenemos en Cervera los Sancho, también vienen de Mallorca. Tenemos a los Olcina en Salsadella, que uno de ellos, la rama, estuvo en San Mateo desarrollando la orfebrería, que dicen de la Catedral de Valencia que posiblemente el Santo Cáliz lo terminó adornando los Olcina. Es decir, que Enric Guinot, el libro que escribió este señor, pues ha sido, bueno, con una clarividencia impresionante, porque nos ha marcado los orígenes de estas familias. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué aportaban los mallorquines con la nueva tierra? ¿Iban a enseñarnos a cultivar los olivos o la agricultura? Pues no. Eso pues hubiera sido propio de los lleidetanos o de la zona de Barcelona, porque se dedicaban a la agricultura, ¿no? Pues ellos eran comerciantes. O sea, en Mallorca vivía del comercio, no había otra cosa. Agricultura casi no hay, muy poca. Y entonces ellos, como si dijéramos, siguieron la dinámica que ellos hacían mercando con los pueblos limítrofes al Mediterráneo. Aquí, cap a Mallorca y cap a Itàlia. Exactamente, y empezaron con 4 balas de lana. Y acabaron con barcos y barcos. Ya no pararon. Y entonces he llegado a la conclusión de que con la lista que saco del archivo Datini de Prato, los apellidos de los comerciantes que formaban parte de esa estructura piramidal de la lana, los Pascual, los Subirats, los Segarra, todos estos apellidos, los Boix, todos estos apellidos son de origen mallorquín. Y además mercaderes de la lana. Claro, por encima de ellos ya estaban los italianos, los Rossi, los Comí, los Datini, Luca de Sera, Tuglo Genaio. Aquí había un imperio lanero impresionante. Dins d'este llibre, Eduardo, a més d'història, estàs parlant de que Sant Mateu va disposar de quasi 40 palaus gòtics. Com has pogut localitzar-los? 40 palaus. Es una... Bueno, por si alguien nos quiere rectificar, oficialmente se llaman casas señoriales. Los palacios solo son del rey. Pero nosotros popularmente llamamos palacios y además lo hace más bonito, ¿no? Palacios. Sí. Bueno, pues 40 cases señoriales. Cases señoriales o palacios. Bueno, vamos a ver. Si das una vuelta por San Mateo, inmediatamente percibes en las fachadas unos arcos de medio punto, allá perdido una ventana ojival, después toda la fachada, pues bueno, y ya piensas que ahí pudiera haber habido un palacio. Entras en el Moravetí, que es muy importante. El Moravetí es una contribución que pagaban el maestrazgo, mitad al rey, mitad al papa, porque esto eran tierras de conquista y por lo tanto tenían su independencia y su autonomía. Entonces en el Moravetí el cobrador lo tiene por casas, o sea, por calles, no por números. O sea que ya eso hubiera sido el acabose saber que en el número 25 pues estaba don fulanito de tal. Y entonces observamos que de los 4 moravetís que he tenido acceso sobre el libro de María Amparo Cabanes, que es un libro precioso, pues durante 4 años, desde el siglo XIV, desde el siglo XV, pues allí se mantienen muchos apellidos en la misma calle. Claro, no puedes decir que los Comí vivían, por ejemplo, en la calle Valencia, porque el Moravetí no lo aporta en 2 siglos. ¿Y dónde los aporta? Pues los aporta en la calle La Corte y en la calle Morella. Claro, las familias se multiplicaban y a veces un mismo apellido estaba en varias cosas. Entonces los detectas, de ahí he sacado 40, pero es que aún hay más
porque el que ha rematado la investigación es el catastro. El catastro mantiene las parcelas desde su origen. Claro, tú ves una casa, un palacete, y sin embargo cuando entras en el catastro ves que tiene una parcela 10 veces más de lo que tiene en sí ahora como propiedad. Por lo tanto, te tienes que remontar antes de la partición de esa parcela con las casas correspondientes, y es cuando entras en la grandeza. Eso me ha ocurrido con el Palacio de Villores, que ves tú la estructura del palacio y dices, voy a trabajar esta estructura. Pues no, resulta que la casa de al lado, la de al lado y la de al lado, todo formaba parte de un palacio, porque detrás todo el huerto que dan a otra calle donde estaban las murallas, pues todo está dentro de la misma parcela. Y claro, pues todos estos estudios, todas estas informaciones, pues las he recopilado, y ha sido cuando, como digamos, he puesto un poco de orden. Eso quiere decir que los investigadores que me van a sustituir en el futuro, pues hilarán más fino y dirán, Eduardo estaba equivocado en esto. Lo acepto ya de antemano, pues porque yo no puedo llegar a todo, y entonces van saliendo cosas nuevas. Al teu llibre estàs parlant de la villa invicta de Sant Mateu. Veure, perquè una villa sigui invicta ha de tindre muralles i portals. Com eren els portals i les muralles de Sant Mateu per a considerar-se invicta? Bueno, el cronista Enrique Cook va a hacer un informe, el cronista Cook vino con Felipe II cuando estuvo en la Font de la Salud de Treguera, después pasó a San Mateo, 4 días negociando el traspase de la Orden de Montesa a la corona aragonesa. Bueno, pues el cronista decía, es la villa de San Mateo una villa fuertemente amurallada y muy bien pertrechada. Entonces, al norte dispone de un castillo que es del propio maestre. O sea que nos hace una crónica de la fortaleza que había en la época. Los portales aún existen, y leyendo el libro de los privilegios, que es un libro que se salvó milagrosamente de la guerra civil, porque entonces lo quemaban todo, pues allí nos marca precisamente los apellidos antiguos ya del siglo XIII-XIV, y también las vivencias que hubo en los portales. Y entonces tuvo 8 portales. 8 portales en la época medieval, eso es de una ciudad muy importante, y de hecho, no lo digo yo, lo dice Norberto Mesado, que a San Mateo lo sitúa como la de más grandeza, más categoría, más grande al norte del Cap i Casal, que era Valencia, y la quinta de todo el reino valenciano. Con eso da una idea de la grandeza que tenía San Mateo junto con los pueblos de al lado, porque la historia no la escribe solo San Mateo, sería imposible esa grandeza sin la colaboración de los pueblos de la Setena, de la Mensa Maestral, de ese entorno que tuvo San Mateo con sus pueblos y villas. Com a curiositat, Sant Mateu tenia aproximadament, a finals del segle XIV, uns 4.000 habitants. Com podien saber que hi havia 4.000 habitants? Hi ha una curiositat para contar-ho, ¿no? Bueno, no, es muy sencillo, y yo tampoco no lo sabía. Entonces lees el moravetí y el cobrador de la contribución al final dice, se han cobrado 900 recibos. 900 recibos. Quiere decir un recibo por cada casa, ¿vale? Le llamaban fuegos. ¿Fuegos? Fuegos. Entonces, 900 fuegos, que vivía uno, pues serían 900 personas. Pero lo normal es que fuera un matrimonio, por ejemplo, pues ya son 1.800. Pero ¿y si tiene 2 hijos o tiene 3 hijos? Pues entonces se calculan en 2 hijos lo mínimo, pues 4 por 9, pues ya son 3.000 y pico, ¿no? Unos más, otros menos. Aparte, hay que decir que el moravetí no lo pagaban todos. Los eclesiásticos estaban exentos. Y, por ejemplo, en San Mateo, pues en aquella época había 30 clérigos, entre los jubilados más los jóvenes. Cuidado, en Salsadella o en La Jana había 4 o 5 curas también.
Esos no pagaban moravetí, ¿Y los judíos los pagaban? tampoco. Y si había cátaros, que estaban ocultos, tampoco. Y dato curioso, en el moravetí pone, fulanito de tal, no paga porque dice ser pobre. Dice ser pobre. Claro, aquí viene esa frase que antiguamente decían que al pobre el rey el fa franc. Es decir, uno cuando no tiene nada con qué pagar, pues el rey le perdona las deudas y no está obligado a pagar, ¿verdad? No como ahora, que te traen a la hacienda y Ara, bueno, ara... juzgados y todo, ¿me entiendes? Sí, qualsevol dia ens cobraran per respirar. Muy bien, ahora lo has dicho. Com a Sant Mateu tampoc va ser exempt de la pitjor de les mortaldats i que no és la guerra, sinó Exacto. que és la peste, ¿no? Va ser molt cruel, ¿no, Sant Mateu? Exacto. Bueno, antes cuando decía de que era invicta, yo me atrevo a llamar invicta porque precisamente todos los asedios serios que ha tenido San Mateo no han podido entrar. Ni la guerra franco-catalana de 1649, ni siquiera la de los Borbones con 15.000 soldados que sitiaron San Mateo y no pudieron entrar tampoco. Las guerras carlistas, ¿cómo entraron? No podían entrar, pero al final negociaron una traición con los carlistas que había dentro de San Mateo y entonces conveniaron a abrir el portal de Santo Domingo y entonces la abrieron y entraron en tromba todos los carlistas y ahí no se pudo hacer nada, por lo tanto en realidad es invicta. Y la peste, pues nos dice que en 1649 ya se quedó en la mitad. Y otra peste que hubo anteriormente, solo se quedaron en 600 habitantes. O sea, imaginaros si unos años antes tenía ya no 4.000, pero que aunque tuviera 2.000 y pico, 3.000, pues imaginaros la mortalidad era tremenda. Hasta tal punto que la historia nos dice que en la ermita de San Roc, que es hay una torre que se llama Lord de la Torre, que está muy cerca de la muralla del Portal de Valencia y del Fossar, pues tuvieron que habilitar un cementerio exclusivo para enterrar a todas las víctimas de la peste. Y cuando pasó esta peste, déjame decir esto para los de la Cenia, por si me estáis escuchando, de que la Cenia tuvo la peste después que San Mateo. Y no había forma de que pasara. Es más, se abandonó la Cenia y todos los afectados estaban totalmente solos y abandonados. Y entonces los de San Mateo, que habían pasado la peste y que estaban ya inmunes, fueron a la Cenia para cuidar a los enfermos, hasta que pasó la epidemia y pudieron salvarse estos habitadores de la Cenia. Ja per acabar, Eduardo, anem a recordar fets històrics molt importants que van passar a Sant Mateu. O sigui que Sant Mateu té la seva història, a més, molt important, no? Perquè va ser seu de l'Orden de Montesa i Sant Jordi, no? Sí. Els mestres van ocupar càrrecs en els virreyes de Sicília, València, capità general. O sigui, va haver uns grans càrrecs dels... Se van fer 4 celebracions de cors del Regne de València. A Sant Mateu es va nombrar a don Fernando com príncep d'Aragó i se li va dotar de pressupost. Y se le va a donar el título de Principado de Cataluña. Ahí es quan comença Allí es a va utilitzar-se oficialment la paraula Catalunya. Que va estar quasi bé un any, no? Un any, quasi un any. I quan van intentar conquistar Ulldecona, que no podien, ells van acabar allà, no? Exactament, sí senyor. I no podien. Ja veig que m'està llegint els llibres. I no podien conquistar Ulldecona. No podien. Ai, los ulleconins ahí, ale. Van aguantar i allò va baixar Fernando el príncep i no va haver manera. Així és, així és. O sigui que no poden dir que van arribar a un acord. Llegaron a un acord. Van deixar que sortiguessin per la porta de Tortosa mentre entraven per la porta de Vinaròs. Exactament.
Però... Llegaron a un acuerdo para abandonar y no hacer la matanza Molt bé. clásica que se solía hacer en caso de tener sí. esa victoria en el asedio, porque entraban a sangre y fuego. També allí a Sant Mateu va acabar el concili rabínico-cristià. Què era este concili? Bueno, el concili se organizó porque los judíos ya se consideraban los dueños del reino de Aragón y prácticamente querían influenciar en la política. Claro, uno puede influenciar en la política siempre que entre dentro de las normas establecidas según la territorialidad, pero empezaron a haber problemas con la nobleza y entonces, llegado el Papa Luna a Peñíscola, entendió que había que organizar un conflicto para poner orden, a ver si con los rabinos llegamos a un acuerdo. Y entonces convoca las disputas de Tortosa, que fue tan importante que el día de la inauguración se tuvieron que habilitar en el castillo de la Azuda y dicen que asistieron unas 3.000 personas. O sea que Tortosa, aquello estaba en ebullición. Tot això són temes que haurem de parlar la pròxima temporada. Muy bien. Y después la conclusión es que aquello se demoraba y entonces a mitad del concilio se trasladaron a San Mateo, solo unos cuantos, hasta que resolvieron la finalització. I també la finalització del cisma d'Occident famós també va ser a Sant Mateu. Que eso es la clave y es uno de los acontecimientos más trascendentales de la Iglesia Católica. Bueno, doncs tot això són temes que haurem d'entrar a treballar i a explicar i parlar la pròxima temporada de la nostra gent, perquè són realment importants i no els donem el valor que els hem de donar i possiblement no els ho donem perquè ha sigut aquí. Exactamente. A veces tienen que venir de fuera para contarlo. Yo siempre digo que la gente no tiene ni idea de lo que llegó a ser no San Mateo. No me malinterpretéis, San Mateo es una pieza como todos, pero el territorio. El San Mateo como estaba, el Maestrazgo como estaba en el centro de la corona de Aragón, era un poder de influencia tremendo. Es donde estaba el poder. Un lloc estratègic. Estaba el poder, y aquí es donde se pasteleó la unidad con Castilla para hacer una nueva España, poner orden en el Mediterráneo, mantener el poderío, controlar la Iglesia a través de los Borja. Se influenció para que los Borja aterrizaran en el Vaticano y nos dieron 2 papas. Por lo tanto, el poderío fue inmenso. Eduardo Ferreres, tenim molts temes que parlar i molt importants per seguir explicant la riquesa i la força d'aquest territori tan important i tan poc explicat, o sigui que ho seguirem treballant. Que tinguis un bon estiu. Igualmente a todos, que paséis un buen verano. Y fins la temporada que ve. Que el calor no apriete demasiado, que en cuando nos deje respirar como estos días. Y bueno, y hasta dentro de unos meses. Hasta la temporada que ve. Gracias, Eduardo. Gracias por todo.